9:10 de la mañana retornamos en este su espacio, El Sol de los Sábados, y tenemos un tema en el tapete muy interesante. Para ello, un invitado de primer nivel nos acompaña en esta mañana. Tenemos con nosotros a Rafael Pepe Abreu. Él es el presidente, como saben todos ustedes, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y con él vamos a hablar del aumento salarial de un 10% al sector privado y otros temas que siempre están en el tapete. Bienvenido, Pepe Abreu, a este su espacio. Bueno, encantado de estar en el programa, como le digo yo al hijo mío todos los días, vamos caminando. Ponme los muchachos. Ya se sabe que este programa. Muchísimas gracias, don Pepe. Bueno. Cuéntenos la posición de la Confederación con respecto a este aumento salarial, cómo va a proceder la aplicación, se sienten satisfechos con la decisión y demás. Sí, es importante decir que esta tarifa en revisión, que se trata del el que agrupa al sector privado no sectorizado, que es el mayoritario, ¿verdad? Sí. de la unidad productiva, vencía en realidad el 16 de julio. De manera que se discutió por adelantado y lo que se aprobó, ese 19% fraccionado, se consiguió, diríamos que antes de lo que estaba previsto. 4 meses antes, digamos. Ustedes vieron una actitud empresarial, ¿verdad?, que daba vuelta al tema, alegando que no se habían podido reunir, que esto, que aquello. Y dentro de la visión empresarial estuvo prevaleciendo el criterio, aunque no te lo declaraban, pero era obvio, que ellos no querían sentar el precedente de que se hiciera una revisión adelantada. Porque ustedes saben que la costumbre, ustedes han seguido estos procesos, que si la tarifa vence en julio, por ejemplo, comenzamos a discutirla en julio, en ese mes. Claro. Entonces, ahí se lleva 3 meses más. Sí. Termina con retraso. Y sobrepasa, y cuando usted viene a ver, estamos más allá de la mitad del año, ¿entiendes? Y no hemos llegado a un acuerdo. Entonces había todo ese proceso que finalmente, los empresarios, después de muchas reuniones que no salen públicas, porque la que salió pública fue la del cierre, ¿verdad? Sí, la claro. final. Pero hubo muchísimo trabajo antes que se hizo para arribar a eso, que cerramos el miércoles, estuvimos de las 10 a las 5 de la tarde y finalmente sacamos ese acuerdo. Uno, lo que plantea frente a eso es, bueno, los mínimos en realidad, los salarios mínimos, uno sabe que no construyen bienestar, uno no puede engañarse a sí mismo. Los salarios mínimos en realidad son salarios más bien de sobrevivencia, son piso mínimo, claro, un parámetro, para que a ningún empresario se le ocurra pagar menos, ¿entiendes? Pero no es que eso construye bienestar. Ahora se tiene la obligatoriedad de hacer estas revisiones, porque después de todo, mientras más bajo sea el piso mínimo, entonces el adelante, ¿verdad?, el encadenamiento del conjunto de los trabajadores también se afecta. Entonces, claro, lo importante para nosotros fue que finalmente pudimos cerrar esta discusión y ahora se abre otro proceso, que es el proceso de seguir con aquella tarifa pendiente. ¿Cuáles son las inmediatas? Por ejemplo, zona franca, que toca ahora, y sector turístico, que también toca ahora. Después viene construcción y otras. A propósito de los sectores, don Pepe, si pudiera explicarle a la gente que nos escucha, que quizás no entiende bien esto del sector privado no sectorizado, ¿cuáles son los que entran ahí? Porque hay gente preguntándose, bueno, ¿yo estoy dentro de ese aumento o no? Para que la gente lo entienda bien. Es importante decirlo, sí. Esto se trata de las grandes empresas. Exacto. De la empresa mediana, de la empresa pequeña, de la pyme, que fue una cuarta categoría que se creó. Saben que hubo mucha presión en el tema de la reclasificación de las empresas. Bueno, y se creó en la anterior tarifa la tarifa para la pyme, la cuarta categoría. Entonces ahí también entran los vigilantes privados, la compañía de vigilantes privados, y entra el trabajo de campo. Es decir, en esta tarifa que se revisó están contenidos 6 escalas salariales distintas, ¿verdad? 6 escalas salariales distintas. Entonces se le llama no sectorizado porque en definitiva es abarcativa de un tejido empresarial
que es quizá el más complejo, ¿verdad? Porque tú estás sentado con la gran empresa de frente, pero también con la pyme, ¿entiendes? Entonces cada quien ala para un lado, ¿no entiendes? Para un lado, la pyme no quiere que tú hagas... Que se le mida con la misma vara de las empresas grandes. No quiere que se le mida con la misma vara, porque yo lo que tengo son 3 empleados, yo trabajo con préstamos, todas esas cosas, ¿verdad? Salen a relucir. Entonces, cuando se habla de sectorizado, es porque, por ejemplo, cuando revisamos la tarifa del sector turístico, nos estamos refiriendo a hoteles, bares, restaurantes. Que está bien clasificadito y bien delimitado. Exactamente. Ahí, y cuando hablamos de zona franca, todo el mundo sabe, ¿verdad? A qué empresarial y a dónde tú apuntas. Y cuando es construcción también. En el otro caso, en el primero, es abarcativo de tejido empresarial quizás más complejo y más amplio. Don Pepe, quería preguntarle, ¿cómo se manejó, cómo fue el tema del diálogo? Yo sé que pasaron muchas reuniones que, independientemente de lo que algunos sectores comentaban, ¿cómo manejaron el diálogo el enlace con el Ministerio de Trabajo? Bueno, hay que decir que a uno le gusta, ¿verdad? Cuando la gente que se le da una función, como que se pone en ella a desempeñarla, ¿verdad? Porque aquí se tiene la costumbre en el país, por tradición, que la gente se afana mucho por llegar, ¿verdad?, a los lugares, a los puestos. Por ejemplo, ¿quién no quisiera ser ministro, verdad? En un partido, todo el mundo quiere ser ministro. O director de determinada cosa, o directora, ¿verdad? Pero muchas veces cuando la gente llega, como que después que se instala, ¿verdad?, entonces no quiere cargar con la carga del cargo, sino con el cargo nada más, no con la carga del cargo. Entonces, eso implica muchas veces que prácticamente se paralicen, ¿verdad? Y que tú te dé tanta brega verlo, que muchas veces tú ve al presidente Abinader, por ejemplo, en el caso de él, que está en la presidencia ahora, que a ciertos directores o ministros. En este caso, hay que decir que el ministro de Trabajo se empleó a fondo. Hay que decir que Luis Miguel de Camps se empleó a fondo, en reuniones con nosotros, con ellos, aparte. Y también el director del comité, Martín Mieses, ¿verdad? Fue una persona, Ángel Martín Mieses, ¿verdad? Fue una persona proactiva en esa discusión, participando, tratando de acercar, ¿verdad?, los sectores, porque mucha gente cree. ¿Usted sabe lo que dijeron algunos medios? Yo lo oí. Pero eso fue una discusión relámpago. Qué rápido fue. Ustedes saben lo que eso implica. Eso tiene una surrapita, ¿verdad? Claro. Eso, porque no somos tontos, ¿verdad? Pero no toman en cuenta que para llegar a este punto, ¿verdad?, donde llegamos, fue un proceso arduo de trabajo, porque en principio, de lo que el propio ministro era partidario, eso fue lo que planteó. Yo creo que se lo planteó a usted en una ocasión, de un pacto por el salario. Sí. Un pacto por el salario. No discutir pura y simplemente la tarifa, que es una coyuntura, sino de hacer una especie de pacto de largo alcance, ¿verdad?, otras implicaciones, que fuera mejorando los salarios de manera paulatina. El movimiento sindical, hay que decirlo, se acribió a eso. Yo no quiero que no lo atribuyamos, porque quien lo planteó fue él, ¿verdad? Fue el ministro, ¿entiendes? Uno entiende que si lo plantea él es porque es una visión de gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, la parte sindical lo asumió considerando que aquí hay un largo retraso, una larga deuda social que podría irse, digamos así, subsanando si hacemos un pacto de ese tipo, porque si tú en vez de revisar los salarios cada 2 años, tú lo haces anualmente, por ejemplo, por un periodo de tiempo, no tiene que ser eternamente, pero por un periodo, hasta que las tarifas salariales alcancen más o menos los 3 quintiles más bajos de los grupos de consumidores, de trabajadores. Bueno, pues tú vas a lograr aplanar la curva, ¿entiendes? Y las diferencias que existen. Pero el sector empresarial alegó no estar listo para lo que ellos llaman un salto de ese tipo, y que prefería mejor la discusión periódica, tradicional, periódica, coyuntural, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a hacer. Y
ustedes saben que para un paso de ese tipo teníamos que estar de acuerdo los tres sectores. Sí. Entonces, Pepe, solamente hubo 2 en esa posibilidad. Pepe, se da una situación, y yo la exponía hace unos días. Primero, que el aumento hoy es de un 15%. Aunque fue pactado un 19%, el aumento hoy es de un 15% porque hay que esperarse un año casi, que es a febrero del año próximo, para recibir el 4% restante. Y partiendo de eso, digamos que cómo se puede solucionar el tema de los salarios, porque se supone que la naturaleza del salario mínimo es empujar a los de arriba. O sea, que el que ganaba 20,000 pesos ahora tiene que ser empujado un poquito más allá. Pero lo que se da en la práctica es que se igualan. Dígase que la secretaria y la conserje, aunque a la secretaria le piden una licenciatura quizás, no, y la conserje gana igual, porque ambas se empatan, digamos, en el salario mínimo. Eso es lo que en la práctica las empresas tienden a hacer. ¿Cómo dar paso a lo que realmente se pensaba al inicio, que era la discusión de fondo? Un aumento general de salarios. ¿Eso todavía está en carpeta? ¿Se ha planteado? ¿Es posible? Eso es interesante porque ahora es el gran problema que se da. Es decir, fíjate cómo hay empresas que, por ejemplo, esa primera partida de 15 puede poner al trabajador base de inicio, ¿verdad? Vamos a poner el consejo, ¿verdad? Como decía, que ha hecho un trabajo muy importante, pero no lo puede comparar, por ejemplo, con la contable, vamos a suponer, o con la secretaria. Y ocurre que hay aquí en este país una secretaria que te puede ganar fácilmente 25,000 pesos. Claro. Y 24,000. Y cuidado, aquí periodistas ganando 20. Cuidado. Periodistas ganando 20. Exactamente. Periodistas en medio, ¿verdad? Ganando ya 20. subieron allí donde pagaban 18. Allá mismo. Allá mismo donde pagaban 18. Lo grave es que los periodistas están en la rueda de prensa cubriendo, ¿verdad? ¿Así? La denuncia de los otros. Pero no pueden denunciar lo de ellos. Que ese salario del 15 no llega al 30. Mire, pero venga. Exactamente. Entonces no viene de ahí. Entonces crean un problema. Fuera de control. Porque esos empresarios te dicen, pero ustedes entonces están forzando. Es que el objetivo de los mínimos es precisamente eso. Por eso yo le hablaba de piso mínimo a ustedes. Es que ese es el tema. El sentido que tiene ese aumento de los mínimos es lograr esa la naturaleza, pero la práctica es un poco diferente. Ese encadenamiento, ¿verdad? Encadenamiento en los salarios. Lo que pasa es que muchas empresas no lo producen. Hay empresarios tan, diríamos así, maniobreros, por ejemplo, que hacen lo siguiente, para no decir otra cosa, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, ok, como se logró 19, este 19 lleva a esta persona a 24,000 pesos, pero el que es un profesional, el que es un técnico calificado, no puede estar tan pegado de ese mínimo y hay que no puede estar tan pegado, claro. Entonces yo no lo voy a despegar tomando en cuenta el % aumentado, sino que yo le voy a poner una suma y dicen, bueno, le voy a poner a este 1,000 pesos más, ¿entiendes? En lugar de subir el porcentaje, claro. Y ya lo diferencié del otro, ¿te entiendes? Pero no lo hice en porcentaje, ¿te entiendes? Claro. Entonces, por eso muchas veces crea un, diríamos así, desestímulo mucho en los... Totalmente. En el tipo de empleado que ve que cada vez que hacemos la revisión bianual, ¿verdad? Claro. Impacta a esa parte de los trabajadores y a otras no. Hay que tomar en cuenta esto también. Eso ocurre, por ejemplo, donde los trabajadores no tienen organización, que no en todas partes. Por ejemplo, yo ando ahí con Ariel Acevedo, es un compañero que dirige el sindicato de Metaldón. Ahí, esos mínimos que estamos discutiendo no son para ellos. No son para ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque hay un convenio colectivo. Es de ejemplo que la pongo nada más, ¿verdad? Claro. Un convenio colectivo que rige hacia muchas empresas y que ahí la periodicidad de la discusión es otra y sobre base distinta, ¿no entiendes? Muy distinta porque los salarios están estandarizados y superan esos mínimos. Entonces, hay realidades que son distintas en cada circunstancia, ¿tú entiendes lo que? No son todas como centradas y absolutamente iguales, como mucha gente cree. Así es. Claro. Don Pepe, quisiéramos saber su visión o de la Confederación, ¿verdad? En su calidad de presidente de la Confederación o la suya personal, con respecto a un tema que pone, digamos, en debate la existencia de un salario mínimo.
En la República Dominicana, históricamente, y en la mayoría de los países de nuestra región latinoamericana, creo que en todos, la discusión del salario mínimo o sobre el salario mínimo ha sido recurrente y permanente, porque es un mecanismo de garantizar ese piso, ese techo, ese mínimo para que la clase empresarial, digamos, que tenga que ajustarse y no pueda explotar a los trabajadores de sus empresas, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes se han opuesto en otros países sobre todo, a la existencia de un salario mínimo, por entender que más que un piso, ese salario mínimo se convierte en una almohada donde los empresarios descansan cómodamente sin que se pueda generar desarrollo o bienestar, como usted lo decía al principio. Países como Suiza, Italia, Hong Kong, y los salarios. A largo plazo, ¿cuál es la visión de Pepe Abreu y o de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores con relación al salario mínimo en la República Dominicana? Que la discusión sea permanente y continua para ir luchando por el aumento del salario mínimo, o que en algún momento la oferta y la demanda laboral se equilibre, haya un equilibrio entre la oferta y la demanda, y que no haga falta hablar del salario mínimo en la República Dominicana. Ese es un buen punto, porque actualmente en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que ustedes saben que es un órgano tripartito, ¿verdad? Correcto. De Naciones Unidas. En la pasada conferencia de OIT, se celebra por lo general en Suiza precisamente, uno de los temas fue el referido al mínimo salarial. Y fíjate cómo son las cosas, ¿verdad?, de la vida. El estándar de países que mencionaste, ¿verdad?, en su mayoría, todos estaban en la línea de la no prevalencia de los salarios mínimos, porque en esos países hay primeramente una mano de obra extra calificada, ¿verdad? Hay, ¿cómo se dice?, una reinserción en el mercado laboral que se da continua, ¿te entiendes? Es decir, tú sales de aquí, vas allí, sales de aquí, vas allí, pero hay un reenganche, ¿verdad? Si fuéramos a hablar en el lenguaje dominicano, ¿me entiendes? Automático. En los países latinoamericanos, en cambio, africanos, es decir, en los países como los nuestros, así, de este nivel, teníamos más cautela, tuvimos más cautela, y prevaleció en nosotros un tema referido a que si pusiéramos en juego la libertad de contratación sin el requisito previo de obligatoriedad de los mínimos, entonces, como hay una sobreabundancia de mano de obra muchas veces, te fijas, porque aquí en este país tú ves mucha gente trabajando, no en lugares, no en el mercado para el que ellos estudiaron, no en el nivel para el que ellos estudiaron, no en la formación que ellos se dieron, sino en otra. En lo que encontraron. Porque lo que encontraron fue eso. El mercado del empleado mínimo, digamos, tiene exceso de candidatos, vamos a decir. Exceso de candidatos, ¿verdad? Entonces, cuando tú me tienes eso, perfecto, tú dices, bueno, y si yo dejo a cierta gente, ¿verdad? No a todos, ¿verdad? A cierta gente, porque somos lo que somos, ¿verdad? Si dejamos a cierta gente en libertad de que no haya un prerequisito de lo mínimo, ¿qué podría pasar? Bueno, que habría personas que podrían llegar al extremo fácilmente de decir, bueno, en virtud de que yo tengo 10 candidatos por un solo puesto, bueno, pues yo le voy a ofrecer a si el salario es 21,000 pesos, yo le voy a ofrecer 19, 18, ¿tú entiendes? Y muchas personas, en virtud de una situación de urgencia en que se encuentran, pueden aceptar cualquier tipo de empleo, de trabajo, en condiciones de ese tipo. Entonces podría contribuir, en vez de aumentar la prevalencia del trabajo y dignificarlo, podría convertirse en una
precarización peor. Entonces, por eso fue que nosotros nos aferramos a lo mínimo. Pero el debate es interesante porque se está dando en este momento a nivel internacional. Claro. Bueno, Muchas pues gracias. agradecemos a don Pepe Abreu que ha estado con nosotros el día de hoy hablando sobre este tema del aumento del salario mínimo. Muchas gracias, don Pepe. Gracias a ustedes. A los Cambio muchachos. fuera. Sí.